Hoy hablaremos de las Islas Canarias, porque el Instituto Geográfico Nacional hace unos días registró varios terremotos en las proximidades del denominado volcán de En Medio, que está bajo las aguas que separan las islas de Tenerife y Gran Canaria. El mayor de esos terremotos tuvo lugar el día 4 de octubre con 2,9 grados de magnitud y a 8 kilómetros de profundidad. Ya el día anterior, el sábado 3 de octubre, se produjeron otros dos temblores de más de 2 grados en la escala de magnitud sísmica MBLG. Este volcán, el volcán de En Medio, es un volcán submarino de unos 3 kilómetros de base, situado a una profundidad de más de 2000 metros en el denominado canal Anaga-Agaete. Recordar que las Islas Canarias son altamente volcánicas, aunque últimamente está todo muy tranquilo. No obstante, los expertos han buscado formaciones rocosas cuya inestabilidad podría dar lugar a uno de esos maremotos gigantescos. Y nos referimos a la erupción de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Esto podría desencadenar un maremoto de proporciones inmensas, porque al desprenderse su lado occidental caería al océano Atlántico, y este volumen de masa, con unos 500 kilómetros cúbicos, se precipitaría al agua como un solo bloque. Y esto ocasionaría, según los expertos, una ola de 1000 metros de alto que iría avanzando por el océano Atlántico y reduciendo paulativamente su altura. Cuando llegase a América, su dimensión sería todavía importante, tendría unos 50 metros de frente y penetraría en las costas americanas. Los efectos se harían sentir también en Europa y África. Solo en Estados Unidos se calcula que los fallecidos podrían ser decenas de millones, dado que se verían afectadas ciudades tan importantes como Washington y Nueva York. Hace 2 meses hablamos precisamente de este tema en otro vídeo. Recordemos ahora los aspectos más importantes que nos pueden aclarar algunas dudas. Recordemos ahora. Es un maremoto con origen en las Islas Canarias. ¿Y por qué creen que el origen de ese terrible maremoto estaría en estas islas? Hay que remontarse al año 2001, cuando el geólogo californiano Stephen Ward defendió la tesis de un maremoto producido por el movimiento de gran parte de terreno que se precipitaría al mar en Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. En concreto, estamos hablando del colapso del edificio volcánico de Cumbre Vieja. Esto produciría un gran maremoto de consecuencias devastadoras, tal como estáis viendo en esta simulación hecha por ordenador. Por lo tanto, esta amenaza, que se incluyó en la agenda de riesgos en el año 2017, precisamente en el mismo año que hubo una gran actividad sísmica en las Islas Canarias.
Ese mismo año, el Instituto Volcanológico de Canarias dijo que esa hipótesis apocalíptica no tenía base en estos momentos. La base de la hipótesis en la que se basa el geólogo californiano es en la existencia de una superficie de debilidad geológica de gran extensión, continuidad y profundidad. Esto consiste en una capa basal formada por materiales de anteriores deslizamientos. Se le denomina mortalón. Y esa parte de la hipótesis es correcta porque se han realizado diversas catas y pozos y túneles y han dado como resultado la existencia de esa superficie. Pero no se ha encontrado la otra parte que hace falta, una gran fractura de terreno que propicie el colapso del edificio volcánico de Cumbre Vieja. No han encontrado esa fractura, pero Stephen Ward, el geólogo californiano, insiste, esto sucederá o de golpe o en fases, depende de la magnitud del deslizamiento de tierra. Las simulaciones hechas por ordenador de Stephen Ward han calculado incluso el tamaño probable de esa ola. Unos 20 metros. Además, las zonas que quedarían dañadas cuando llegase la ola. ¿Cuánto tardaría en llegar esa ola a Manhattan? Pues lo ha calculado entre 9 y 10 horas. Ese es el tiempo que tendría la ciudad para ser evacuada. Las zonas dañadas han sido Manhattan, Brooklyn, Long Island, Nueva Jersey, Staten Island. Naturalmente son hipótesis y va a depender, como dijimos antes, si el deslizamiento de tierra va por fases o de golpe. Dale like si te ha gustado y si aún no estás con nosotros te animo a que te suscribas y recibirás la mejor información. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos.